tener nuestro inicio de clases. A la hora del recreo, también decirles que vamos a solicitar que los hermanos que continúan, porque el segundo semestre va a haber una separación de este grupo. Hay algunos alumnos que ya tomaron 2 semestres, otros han tomado 1 semestre, entonces el segundo semestre, digamos, de calendario, que comienza en agosto, lo tengo por ahí la fecha, me parece que comienza el 3 de agosto, me parece mucho, pero lo tengo por ahí como fresquito. Y vamos a tener un par de semanas de vacaciones. Entonces, ese segundo semestre, algunos van a continuar en el mismo nivel de diploma, lo que les falta, los que comenzaron este semestre, continúan con el nivel que es. Y los que están terminando el nivel de diploma, el segundo semestre van a pasar al nivel de diplomado, porque ya concluyeron el diploma. Entonces, el segundo semestre vamos a estar ofreciendo los 3 niveles paralelos. Vamos a buscar otra aula en este lugar, y porque tenemos alumnos abajo que están en bachiller, y vamos a tener diploma y diplomado, todos funcionando juntos, porque tenemos los alumnos suficientes para 3 niveles. Ese es nuestro proyecto hasta ahora. Esperamos confirmarlo con la asistencia y también la confirmación de ustedes, de los que continúan en diplomado, los que están terminando el nivel de diploma. Diploma en Ministerio Cristiano, Convención en Capellanía. Entonces, voy a pedirle que a la hora del recreo se acerquen a donde nuestro director, don Ricardo, o mi persona, para confirmar, o también si tienen alguna situación que conversar respecto al tema, porque alguna dificultad que les ha surgido, de cualquier índole, recuerden que lo importante es que no es que ustedes digan no puedo, o sea, busquemos las maneras de poder darle continuidad. Sé que a todos ustedes les cuesta, porque tienen otras ocupaciones dentro de la semana, además del trabajo de iglesia, pero la idea es que estamos nosotros para colaborarles con su proyecto de formación en la palabra del Señor. Eso es lo que queremos hacer. Ejercicio para todo lo que sea necesario respecto a su formación. Y alguna otra situación, de repente, que quieran también compartir, se acercan de ahí donde nuestro director. Adelante, por favor. Pasa. Él es el profesor Mario Álvarez y ella es Daniela. En realidad se va a incorporar ahora, pero Ya. Con la hermana. Buen día. En realidad postula para el próximo semestre. Ya. Ah, ya. Sí, porque no se podría poner al día con todas las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, así que te la dejo. Adelante. Un gusto, hermana, por favor. Ya la conocen a Daniela. En el momento que vayamos a tomar un café, pueden charlar con ella, etcétera, etcétera. Ok. Gracias. Gracias. Hola. Adelante, hermana, sí. Por favor. En el recreo vamos a conversar algunos detalles, hermana Daniela, sobre el tema de materiales y eso. Bien, en nuestro material ahora estamos comenzando el capítulo 12. La clase pasada me parece mucho que no fijamos una fecha para el cuestionario. Ya, terminamos el capítulo 1, pero yo semanas atrás les había dicho ya que comiencen a responder tanto al cuestionario porque... Claro, exacto, en una hoja aparte con un trabajo así de referencia hecho en el computador. Claro. Y claro, semanas atrás les dije que podían ir avanzando porque ya la materia, algunas preguntas ya estaban cubiertas. Entonces, el cuestionario... Claro, en la lección que terminaba, sí, exactamente. ¿Y ese hay que mandarse por internet? De preferencia en directo. ¿Completo? Pero por internet también como alternativa, ¿sí? Sí, las 6 preguntas, primeras. Ah, no, las 10 preguntas, porque las otras igual, sí. Preguntas de repaso y preguntas para la aplicación personal. Sí, las 10 preguntas que abarcan... Ah, esas dos. Las 2 secciones. Ya. Las 2 secciones, sí. Sí, en la página 197
donde termina el capítulo que estuvimos viendo sobre la creación del hombre, el capítulo 11. Dice capítulo 11, 2 y 2 porque es un texto extenso de teología. Nosotros estamos tomando la parte de antropología, se refiere al hombre. Entonces, como yo les había dicho que ya que empiecen, yo creo que el próximo sábado, para no hacer tanto, digamos, porque ya estamos trabajando otra materia, para que ustedes no tengan que extenderse tanto en la materia anterior, yo creo que el próximo sábado estaría bien. Sí. ¿Para el entrego del cuestionario? Sí, el 18. Sí. Bien. A ver, o lo dejamos para el otro sábado, 25, pensando que hay un feriado también para que se pongan al día, por ahí tienen más tiempo. ¿Estaría bien? Tenemos pruebas, entonces sí, luego ¿Cuánto? ¿Está bien nomás? sí, El 25. Sí. 18 años. Más luego salimos del trabajo y ya libre. Entonces, ¿les conviene quedar mejor el 18? El 18. ¿Sí? Ya. Bueno, ya. En todo caso, voy a dar como plazo el 25. Si al final el plazo no es obligatorio porque veo que algunos tienen alguna complicación. Entonces, si alguien quiere checar el 18 o tenerlo listo. El 25 de mayo. Los argentinos están celebrando. ¿Perdón? Claro, donde dice cargo, ministerio, claro, los cargos que tiene oficialmente dentro de su grupo. ¿Ah? Si no, le puedo pasar la notita aparte. ¿Ya? No, si colóquelo igual, busque un artículo, lo importante es tener toda la información, porque en el futuro también pueden ofrecerse situaciones de trabajo práctico, entonces queremos orientar a las personas según las facilidades que tienen y las experiencias que tienen, esa es la idea. Bien, en la página 199, capítulo 12, la materia de este capítulo es una materia bastante, con una perspectiva y una resonancia bastante actual, el tema este del hombre como varón y mujer. Las distinciones, las implicancias de la sexualidad del hombre y de la mujer en la vida en nuestra sociedad son muy importantes, hermanos, de entenderlas desde el punto de vista bien bíblico, tratar de limpiar bien los lentes. Cuando las personas que usamos lentes tenemos que preocuparnos de eso, hay materiales, hay pañitos, hay líquidos y todo, porque a veces cuando los lentes no están bien limpios no se ven las cosas bien. Entonces, el ambiente entorpece. Usted usa el lente todo el día y dice, no, si no lo he ensuciado, pero está lleno de polvito, porque el polvo está en el ambiente, enturbia la vista. Entonces, nuestra visión de las cosas a veces también se contamina con la visión general que hay en el mundo. Y nos cuesta enfocarnos tal como la Escritura plantea las cosas. Nos perdemos un poco en nuestra propia cultura, en nuestra propia forma de ver las cosas según nos han enseñado desde niños. Y de repente descubrimos la palabra del Señor, empezamos a recibir enseñanza en una iglesia cristiana y nos damos cuenta que las cosas son un poquito distintas a veces a cómo nos han enseñado. Pero como hemos tenido una formación ya de infancia, de niñez, especialmente lo que tiene que ver con roles masculinos, femeninos, papá, mamá, hermanos, familia, es una cosa que se aprende en la casa. Y no toda la enseñanza que nosotros hemos recibido en nuestros hogares
ha sido la enseñanza ideal de la Escritura, aunque hayamos sido formados en lugares cristianos. Pero a veces nuestros padres no tenían todo el conocimiento de la Escritura, o conocieron al Señor quizás cuando ya ellos eran adultos y por lo tanto también transmitieron no lo que la enseñanza bíblica recibiera, sino lo que ellos traían. Entonces hay una mezcla de cosas. Y nosotros vemos ahora en las explosiones sociales que han habido en estas últimas décadas, y digo décadas, ¿no? Porque estas cosas vienen tejiéndose de muchos años ya, este tema del liberalismo, de la influencia de la homosexualidad, y lo que pasa es que ahora en nuestra sociedad esto está haciendo como, no sé, está haciendo nada ya. O sea, se ve mucho en la superficie, y a veces no es tanto en la realidad, en el interior de la cultura, pero en los medios de comunicación vemos mucha influencia. No es, digamos, una cosa común que en nuestros canales de televisión la mayoría de las personas que están de los panelistas, de los que leen noticias, de repente yo me entero, no sé si esa persona es una persona que tiene relación con el mundo gay, homosexual declarado, pero están en ambientes de mucha visibilidad. Entonces nos pasa algo parecido a lo que los cristianos se enfrentaron en el primer siglo, donde el paganismo era una cosa muy visible. Templos muy fastuosos, muchos monumentos paganos, y donde la homosexualidad también estaba involucrada. Debemos recordar, hermanos, que el mundo griego, toda la cultura griega ha hecho mucha defensa, mucha apología, mucha instrucción sobre el tema de la homosexualidad, por el tema del amor al cuerpo, el amor por la hermosura, por la belleza. Han perdido esos límites de hombre, mujer, y la cultura romana, que se apropió de todo lo que venía de fuera, eran como los chilenos, todos lo copiaban. Los romanos también pues, tomaron estas características de, digamos, estos énfasis sociales que había. La pedofilia era una cosa, digamos, aprobada socialmente. Los emperadores y toda la gente de la alcurnia romana primero tenían un tiempo un amante, una mujer, pero después ya tenían un adolescente como amante. Eso era parte de lo que ellos lucían, así como que él luce un auto, luce una casa bonita, ellos lucían sus amantes que tenían, y eran niños, jóvenes. Entonces, nuestra sociedad hoy día vive esto. Entonces nosotros podemos de diversas maneras vamos a reaccionar ante esto. Cada uno desde la formación que ha tenido, desde la instrucción que se le ha dado, desde las perspectivas que tengan como iglesia, porque hay iglesias que tienen énfasis sobre esto también, bastante notables, digamos, declaraciones públicas, escritos, de todo esto. Entonces, hay iglesias que han tomado como parte de su trabajo, su ministerio, defender la sexualidad desde el punto de vista cristiano, y a veces me atrevo a decir también que en algunos casos, en declaraciones y en instrucciones que se dan, como que se ha pasado un poco la mano, porque la reacción siempre, cuando uno va de un lado del péndulo, a veces cuando uno actúa en forma reactiva, como una reacción a algo, a veces sobre reacciona. Y tiende a darle demasiada importancia a un tema, cuando ese tema es solamente un aspecto de la sociedad. Entonces debemos tener cuidado también que con nuestro estudio bíblico, hermanos, con nuestro estudio personal de la Escritura, con lo que nosotros podamos aportarle acá, desde el punto de vista de la antropología bíblica, revisemos tanto nuestras creencias, nuestros énfasis, nuestras preocupaciones sobre el tema. Porque a veces cuando los cristianos, la iglesia en general, le da demasiado énfasis a un tema, como que en el fondo lo promocionamos un poco. Si hacemos retiros, charlas, tanto sobre el tema, al final puede incluso estemos descuidando otros temas que son muy o tanto o más relevantes para la actividad de la iglesia. Entonces, quiero que vayamos a la materia acá del texto, el hombre como varón y mujer, y estas dos preguntas que aparecen aquí. ¿Por qué creó Dios dos sexos? Y la otra pregunta, ¿pueden los hombres y las mujeres ser iguales y sin embargo tener papeles diferentes? Preguntas que parecen muy obvias de ser respondidas.
Ahora, la explicación y la base bíblica para esto, en el capítulo anterior, uno de los aspectos de la creación a imagen de Dios es nuestra creación como hombre y mujer. Y esto es muy importante que lo tomemos desde ese punto de vista. Esta idea de ser creado como hombre y mujer es parte de la imagen de Dios que tenemos. Dios es un ser infinito y creó seres finitos, o sea, por decirlo, no finitos de delgado, seres que tienen un límite en todo sentido, limitado, pero a la imagen de Él. Entonces, la imagen de Dios completa no cabe en un ser limitado como somos nosotros. Entonces, probablemente sea esto también una parte de por qué Dios creó dos personas. Y en ambos dejó su imagen, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre hay ciertos aspectos de la imagen de Dios, en la mujer hay otros aspectos. Y es por eso también, como fuimos creados por el mismo creador, tanto hombres como mujeres, fuimos creados con dos sexos distintos, que implica, hermano, mucho más allá de lo físico, implica formas de pensar, de ser, de sentir, implica muchas diferencias internas. Esta razón también, digamos, esta idea nos da de que nosotros podemos y debemos funcionar reconociendo por un lado las diferencias por las cuales fuimos creados y reconociendo también las similitudes con las cuales fuimos creados. Entonces aquí nosotros tenemos, hermanos, algo que ya puede entorpecer un poco nuestra visión correcta de las Escrituras, de la enseñanza real de Dios, porque nosotros sabemos que el Evangelio vino, como el Señor dijo, la salvación viene de los judíos, vino del pueblo de Israel. El Mesías vino del pueblo de Israel, los apóstoles fueron del pueblo de Israel, los primeros cristianos que fueron bautizados en su mayoría eran todos de nacionalidad de sangre o por aceptación del pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, la visión y la imagen que ellos tenían culturalmente del ser hombre y ser mujer nos llegó también a nosotros a través de muchas cosas. Entonces, el problema es que el pueblo de Israel en su práctica, en su vida social, se fueron un poquito desviando del mandato original de Dios y de las enseñanzas originales que Dios había dado respecto al trato hombre y mujer. Y vemos prácticas en el Nuevo Testamento contadas como hechos históricos de situaciones de desigualdad muy grandes que había entre el hombre y la mujer dentro del pueblo de Israel. Y estas cosas eran parte de la vida y estaban encarnadas en la cultura, en la religión del pueblo de Israel. Digamos, no aparente, sino que esta real eliminación de la mujer en muchos aspectos, de dominio del hombre sobre la mujer, pero no un dominio desde el punto de vista bíblico, de protección, de cuidado, sino un dominio abusivo del hombre sobre la mujer. Por ejemplo, el tema de los divorcios, que fue una cosa que Dios le permitió a los judíos tener, porque había matrimonios que no daban para más. Entonces, me imagino que cuando llegaron donde Moisés, con sus quejas, con sus dudas y sus problemas, entonces Dios les permitió una ley de divorcio para que puedan separarse dignamente y comenzar otra familia en forma digna, sin perder la relación y la comunión con Dios. Por eso el Señor fue bien cuidadoso en decir, Moisés os permitió el aborrecer, pero no era una cosa que Dios hiciera originalmente. Pero en la práctica de esa ley, también el pueblo de Israel mostró una absoluta desigualdad entre el hombre y la mujer. Porque el divorcio fue mirado desde el punto de vista del varón, y el varón podía, delante de dos testigos, decirle a la mujer, entregar una carta firmada, me divorcio. Entonces, hubo en el pueblo de Israel, estudiando, además de los escritos del Antiguo Testamento, estudiando escritos históricos, se ha descubierto que
el matrimonio pasaba por muchas situaciones por esta causa. Entonces incluso en algún momento el matrimonio pasó tanta crisis que ninguna mujer quería casarse si no era antes que el marido le firmara una cláusula sobre el tema de Dios. Porque las mujeres se casaban con un hombre y estaban ya recelando que el hombre en cualquier momento, en una discusión, en una situación difícil de sostener, el hombre le iba a decir: ya, te fuiste. Entonces llegaron a establecer las ceremonias religiosas judías y la legalidad práctica, que las mujeres decían: bueno, yo me caso, pero si tú me firmas esta cláusula por la cual si te divorcias de mí, yo voy a quedar de esta y de esta manera. Entonces los historiadores judíos cuentan esto para ver hasta dónde llegaba, bueno, el tema de la lucha entre los sexos, hombre y mujer. O sea, como el hombre podía dejar a la mujer en la indefensión. Imagínense, en ese tiempo no había ni pensiones ni ninguna cosa, entonces no había ninguna seguridad social absoluta, no había. Entonces la mujer podía quedar de un día para otro, después de vivir en un ambiente quizás muy relajado económicamente, de un día para otro quedar en la calle. Porque no había matrimonio con separación de bienes ni nada, la mujer se iba del hogar de los padres a la casa del marido y a lo que Dios le diera ahí nomás. Entonces esto muestra que los seres humanos nos cuesta entender las cosas tal como Dios las planteó. Y con el tiempo vamos nosotros tomando otros cursos, otros caminos, y la sociedad puede llegar a lo que estamos llegando en el día de hoy. Entonces vamos a mirar lo que aquí nos plantea, que cuando creó Dios al hombre y a la mujer, esta idea de crearlos varón y hembra es la idea de que eso significa que es parte de su imagen también. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y luego dice: varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces, aunque la creación del hombre como varón y hembra es una de las formas en que Dios muestra su imagen, no es lo único, porque hay muchas otras características que Dios le dio al hombre y a la mujer que son parte de su imagen, que lo tienen que ver con la parte de su sexo, ser hombre o ser mujer. Se las dio a ambos por igual. Pero esto es una parte que está incluido. Entonces, se puede resumir este acto de la creación de Dios en este aspecto de la manera que sigue. La creación del hombre como varón y hembra, como varón y mujer, muestra la imagen de Dios en relaciones interpersonales armoniosas, igualdad en personalidad e importancia, y diferencia en función y autoridad. Eso es lo que nosotros debemos ver en este concepto de ser hombre y ser mujer, como relacionado directamente con la imagen de Dios. ¿Qué parte de la imagen de Dios tiene que ver con esto de ser distintos? Entonces, tienen que haber relaciones interpersonales armoniosas, porque Dios es un ser también, un ser, pero que existe también en tres personas, que son un solo Dios. Entonces, esa imagen Dios debió haber tenido en cuenta cuando creó dos personas, pero las creó dándole la imagen de Él. Entonces, la imagen que Dios nos debe reflejar en nosotros es la capacidad de tener relaciones armoniosas entre hombre y mujer. Armoniosas. Armonía es un concepto técnico de qué área de las artes. De la música. Todos sabemos cuando, aunque no seamos muy expertos en música, cuando algo suena en forma armónica. Cuando hay una desarmonía es como un ruido, molesta. Pero la música es armoniosa, el sonido de la música tocada correctamente. Entonces eso indica que el hombre y la mujer deben tener a nivel de la familia, al interior de la familia, de los matrimonios, de las relaciones entre hermanos de sangre, de las relaciones dentro de la iglesia, de las relaciones dentro de la sociedad, entre hombres y mujeres debe haber una relación armónica. Cuando una persona que no sabe tocar un teclado empieza a meter las manos, inmediatamente se sienten las desarmonías, porque toca una tecla que no corresponde con la otra para dar una nota específica, la o lo que sea, pero cuando toca un músico
toca 2 o 3 teclas o más teclas, pero si toca las teclas, no tecla las toclas, toca las teclas precisas, va a haber un sonido que llena el ambiente, pero armónico. Y hoy día muchos movimientos sociales son movimientos de reacción contra una situación, y siempre las reacciones, los movimientos reactivos son sobre reacciones. Entonces, hoy día vemos, por ejemplo, un movimiento feminista que en algunos sentidos podemos encontrarles razón en lo que critican, en las realidades que algunas mujeres están viviendo hoy día, pero la forma de reaccionar y la forma de llegar a crear algunos puntos de vista o de banderas de lucha que son, digamos, tan exagerados, tan extremados, como que al final pensar que el hombre es el culpable, sea de todos los problemas que tiene la mujer, de todas las... Bueno, en parte hay hombres, hay familias, hay sociedades muy restrictivas sobre la mujer. Entonces, y se colocan a veces ejemplos los más extremados en los países musulmanes, donde todavía se sigue un ambiente parecido al tiempo de Jesús entre los judíos, bueno, similar. Ustedes pueden ver las prácticas y todo esto de desigualdad que había. Entonces, la sociedad griega no era menos, a pesar de que era mucho más intelectual, más culta, pero también la mujer dentro de la sociedad griega también la sufrió. Porque nosotros siempre hablamos de todos los avances, de la filosofía, de los griegos y todas estas cosas, pero eso era el mundo de los hombres. El mundo de los hombres, las mujeres también tenían sus grandes restricciones, muchos problemas. Entonces las sociedades de hoy día han reaccionado o han sobre-reaccionado en este sentido, porque nosotros estamos viviendo, hermanos, una época en la cual como que todas las cosas están confluyendo en un punto. Hoy día hay muchos movimientos sociales que se están uniendo en una forma de un mega movimiento donde están involucrados los movimientos sexuales, el feminismo, que no tiene que ver con la homosexualidad, pero un movimiento feminismo propio, está unido con movimientos de índole homosexual, lesbiano, movimientos feministas, movimientos pro aborto también, y varias otras leyes como la eutanasia y todo, están todos unidos como para tratar de mover esta sociedad, como quebrarla y producir cambios sociales más radicales. Entonces aquí en Chile ya se dio una batalla por el aborto, ahora está el tema de la eutanasia, ya se está planteando, ya comienzan las primeras demostraciones a nivel de los medios de comunicación, y entonces cada cierto tiempo están en algunos movimientos, pero cuando salen a protestar, muchas veces salen todos juntos. Se apoyan unos a otros porque en el fondo son luchas que se están dando. Y esto, hermano, es parte del día a día de nuestra sociedad. Entonces, examinando estos aspectos en los cuales creo que mirando la Escritura debemos esperar entre hombre y mujer, relaciones personales armoniosas. Dios no creó a los seres humanos para que fuéramos personas aisladas, sino que al hacernos a su imagen nos hizo de tal manera que podemos lograr unidad interpersonal de varias clases en todas las formas de la sociedad humana. La unidad interpersonal puede ser especialmente profunda en la familia humana y también en nuestra familia espiritual, la iglesia. Entonces, aquí aparece, hermanos, la constitución del matrimonio. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Este pasaje bíblico aparece en Génesis, después el Señor lo menciona en el Evangelio de Mateo, cuando le preguntan sobre el divorcio, él habla que el matrimonio es esto. Luego el apóstol Pablo lo menciona también en su enseñanza sobre la familia, vuelve a repetir esto mismo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces esto es como el propósito final del hombre, de formar una unidad como para unir la imagen de Dios de ambos en un solo ser, como para ser más completo. Por eso que el término este, su media naranja, como que cumple también esos aspectos porque la naranja está a la mitad y se une con otra y forma la naranja. Entonces es un concepto muy antiguo, como coloquial, pero que refleja en cierto modo también lo que es esta enseñanza de la Escritura. Y eso no significa
que el matrimonio sea el único objetivo para el ser humano, porque hay personas que al final logran proyectar su vida, hacer su vida completa, servir al Señor o servir en la sociedad sin estar casados. Eso es una cosa que siempre ha existido, y el apóstol Pablo también lo dice, lo deja entrever en la Escritura, porque a veces hay ambientes sociales donde la soltería es como mal vista. Lo mismo que el pueblo de Israel, era una cosa también que una persona no tenía derecho a autoridad si no tenía un matrimonio, una familia. Era medio complicado el tema respecto a eso, o también las familias cuando no tienen hijos. Hay diferentes cosas culturales, hermanos, que se dan, y la sociedad como que presiona con esto a las personas. Nosotros, todos los seres humanos, vivimos bajo muchas presiones sociales también. La sociedad nos pide ciertas cosas. Por eso que la iglesia, los cristianos, a veces tenemos que luchar contra la corriente de algunas cosas que son culturales, presiones sociales. Nosotros decimos, no, nosotros seguimos otros principios. Y cuesta mucho salirse de esa corriente fuerte que viene y luchar. Entonces, también dentro del ambiente cristiano, a veces hay corrientes que se forman que no se han mirado los textos bíblicos bien así con lupa, y aparentemente se han leído, pero no yendo al fondo, y también se hace presión sobre las personas. He conversado a veces con algunos matrimonios jóvenes, que muchos matrimonios jóvenes hoy día no quieren tener hijos tan rápido, porque antes era a los 9 meses, cuando le terminaban, cogían por los días 12 por allá, decían, bueno, ahora vamos a planificar un poco. Hoy día no, los matrimonios son distintos. Entonces, hoy día en algunas iglesias, porque hay un texto bíblico que dice en la carta de Pablo a Tito, que las mujeres mayores enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, algunas hermanas de repente se toman la autoridad, y a los matrimonios jóvenes dicen, bueno, ya, pero ¿cuándo van? Yo he conversado con matrimonios jóvenes que me dicen, pastor, pero que nosotros tenemos nuestro plan, nuestro proyecto, hemos orado y todo. Entonces, hay cosas en las cuales uno no puede, hermano, interferir. Es una cosa de conciencia, una cosa de fe, un acuerdo matrimonial, un acuerdo de una pareja que se unió delante del Señor. Entonces, nosotros no somos quien para decirle, oye, esto es mejor o esto no es mejor. Porque por algo se unieron delante del Señor y son uno. Entonces, ahí no hay ni los suegros tampoco tenemos la autoridad para decirle a los hijos que se casan, oye, pero mira, esto es mejor, porque dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, ya se unió a otra persona, o sea, nos dejó. Y no tiene por qué ser triste, porque si no nos dejara, sería que, y quisiera hacerlo, estaríamos mal, o que nosotros impidiéramos que nos dejara. No, eso es parte de la ley, como dicen, la ley de la vida, ¿no? Es la ley que Dios dejó, la norma para que los seres humanos, digamos, dejen el nido y se formen en algún momento. Hoy día todas esas cosas socialmente se han postergado un poco en cuanto a tiempo. Antes las mujeres se casaban muy jovencitas, hoy día el doble, 14 años, antes la mujer estaba casada, 15 años, 18 años. Hoy día mujeres que estudian, son profesionales, postergan también este tema familiar. Entonces, la idea es que estas relaciones, como cuando habla de que sean una sola carne, sean relaciones armoniosas. Entonces, lo que Dios ha unido, eso es lo que mencionó el Señor respecto al matrimonio. Entonces, la unión sexual con otra persona que no sea su propio cónyuge es un pecado de una clase especialmente ofensiva, incluso con el propio cuerpo. Porque cuando Dios dice que ya no son más dos, sino son una sola carne, hay que tomarlo como una cosa, pero real, desde el punto de vista bíblico. Una sola carne, a ver, ¿qué podemos decir nosotros? No sé si le ha pasado a usted alguna vez que jugando con estos pegamentos o manipulando pegamentos, como neopren, antiguo y otros pegamentos, se le pegan los dedos. La vueltita. La bolita. Entonces, la mesa. claro. ¿Con qué cuidado hay que sacarlo? Sí, sale la piel. Sale la piel. Puede salir la piel. Y eso es muy doloroso. Es muy doloroso. O sea, no es fácil que una persona diga no, si lo separa. Y ese es el problema con la sociedad actual.
que todo lo ha livianizado, todo lo ha farandulizado, todo lo ha... No, si te casas, te separas, haces esto, lo otro. El adulterio, hermano, es una cosa muy liviana, tratado livianamente hoy día dentro de la sociedad, como que de repente la gente no capta el daño que eso produce más allá. Una vez conversando con una persona con un matrimonio cristiano, ellos estaban en una situación media tensa porque había una persona que al marido lo estaba prácticamente acosando. Lo llamaba por teléfono, le enviaba mensajes, preocupaba porque no sé qué cosa y todo. Y un día me plantearon ellos como matrimonio esta situación que estaban viviendo. Entonces la persona se declaraba muy amiga del esposo, le decía que estaba preocupada por él, que había pasado por un problema. Y ellos dos le respondieron que ya estaba bien, gracias por todo esto, pero ella seguía, ¿no? Entonces, yo le dije al hermano, le dije, mira, si esta persona realmente fuera tu amiga, te estimara, no haría esto. O sea, porque él tenía como la idea que la persona tenía buenas intenciones. Pero si una persona tiene buenas intenciones, quiere el bien del otro. Entonces, hoy día, en el mundo, existe esa tensión. O sea, hay gente que no tiene, digamos, impedimento en hacer lo que quiere, pero si alguien está interfiriendo en la relación de un matrimonio, esto es una cosa grave, grave, que puede darse también incluso dentro de una iglesia. Que de repente una persona quiere interferir dentro de un matrimonio. O sea, la fidelidad y la lealtad que debe haber en el matrimonio es porque el matrimonio refleja la imagen de Dios. Entonces, todos debemos ser respetuosos de eso. Por eso, hermanos, que en un matrimonio, incluso una persona como pastor de una iglesia, te digo porque años de vivir el pastorado, siempre he sido muy cuidadoso cuando un matrimonio toma determinaciones respecto a sus hijos, respecto a la forma de vida, respecto incluso a la asistencia a la iglesia. De repente un matrimonio me ha dicho, ¿sabe, pastor, que nosotros tenemos hartas ocupaciones y queremos ese día dejarlo para la casa? Si eso no interfiere con el servicio de ellos al Señor. A veces hay iglesias, hermanos, que tienen muchos cultos dentro de la semana y casi la vida familiar como que se anuda un poquito. Entonces a veces la esposa está en la sociedad, el esposo es diácono. Entonces todos los días no tienen una tarde en la cual, como todo el mundo, vayan del trabajo a la casa. Si no vayan del trabajo a la iglesia, si de la iglesia a la casa cuando ya están todos casados. Entonces a veces el activismo eclesiástico, o sea, porque demasiada actividad, atenta también contra esta unidad que debe darse en un matrimonio, porque la unidad tiene que cultivarse con tiempo. No es que el esposo y la esposa a las 12 de la noche se acuesten y le digan, mi amor, te amo, buenas noches, hasta el otro día, y ni siquiera han conversado, llegaron de la casa todos apurados a hacer lo mínimo. Hermano, el matrimonio también requiere tiempo. Requiere tiempo, o sea, dedicarle tiempo al otro. Entonces, hay muchas cosas que pueden a veces atentar contra esto. Entonces, incluso el apóstol Pablo dice que la mujer, ¿para quién se arregla? Para el esposo. Para el esposo. No se arregla para los hermanos de la iglesia, no se arregla esto, lo otro. Entonces, hay que ver cuando de repente hay una cosa muy extremada, de repente hay arreglo y arreglo, de repente pueden ser atentatorios contra distintas formas de ver la indumentaria femenina, pero mientras eso no ocurra, ellos son los que se manejan ahí. O sea, la esposa hace bien, como dice el apóstol Pablo, en agradar a su esposo. Va a tener preocupación de las cosas de este mundo por agradar a su esposo. O sea, este mundo no en el sentido pecaminoso, sino las cosas prácticas, las cosas reales, las cosas materiales, que el arreglo, que el peinado, que el corte de pelo, que cómo la mujer se viste, cómo quiere los pantalones, quiere las faldas y estas cosas. Eso es de acuerdo al acuerdo que tenga. Y eso, hermano, tiene que ser respetado. Ahora, si en su iglesia practican otra cosa, véalo, examínelo, no a la luz de lo que un profesor de un seminario le dice, sino a la luz de la Escritura, y ver cómo estas cosas, hermanos, cómo debemos mirar y respetar esta unidad matrimonial. Porque a veces nos quejamos solamente cuando los matrimonios tienen conflictos. Pero ¿qué aportamos nosotros como iglesia para que el matrimonio tenga una vida saludable?
tenga una vida estable, una vida fortalecida. ¿Alguien te quería decir algo? Sí, Terma, vi una mano que se levantó. No, es que igual cuando uno va a la iglesia no tan solo se arregla para el esposo, que es nuestro esposo de la tierra, sino hacia nuestro esposo, que es nuestro Dios, se arregla para él. Porque uno no usa a veces la misma vestimenta que va a la iglesia a ir a salir al mall con el esposo. Entonces igual depende de la ocasión, uno tiene otro tipo de vestimenta. Al menos en mi caso es así, porque yo voy a agradar al Señor. Bueno, en todo el día trato de agradar al Señor, con todo lo que hago. Pero yo he visto situaciones que a veces tienden para agradar al esposo, vestirse de una manera que a lo mejor no agrada a Dios, pero agrada al esposo también. Claro, es que ahí, si ese es su acuerdo, es respetable. Pero el tema es que generalmente no es Dios el que dice algo en contra de la regla. Es la cultura y la forma de ser de la iglesia. ¿Entiendes? Y lo que a veces es aceptable en una iglesia, en otra iglesia no es aceptable. Entonces, por eso, hermanos, que yo no les estoy diciendo, mire, libérense de esas cosas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos examinar todas las cosas a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura. Porque tampoco nosotros los cristianos debemos caer en un liberalismo en el aspecto de que a la iglesia se va como puede, especialmente en los países un poquito centroamericanos, los países de climas tropicales. He conversado con líderes que la gente va a la iglesia con cualquier vestimenta porque están así muy livianos en ese aspecto. Nosotros, los chilenos, somos un poquito más formales, en la iglesia no vamos de cualquier manera, la gente no va con traje de baño y sandalia a la iglesia, especialmente me refiero al día domingo, al culto especial. Es una cosa que debe mantenerse eso, Pero la idea es que en la vida familiar y matrimonial son el matrimonio y son los que arreglan, por ejemplo, a los hijos cómo deben ir. Es una cosa fundamental de la autoridad de ellos. Entonces, la iglesia no debe interferir a no ser que haya algún exceso, alguna situación que la iglesia quiere mantener como en una forma bíblica. Y cuando la persona se sale de eso, es que aconsejar y decir, porque la iglesia está para formar, está para orientar en todo orden de cosas, por el testimonio, por todo esto. Pero también, yo quiero decir, hermano, que en ese aspecto, en algunos lugares he visto extremos, o sea, de presión sobre las personas, o que de repente no son los pastores, los líderes que lo hacen, sino que hay gente que de repente se toma la libertad, porque como pastor de repente le llegan quejas de esa situación de la hermanita tanto simplemente llamó a la hermana que estaba llegando recién y le dijo, oye, aquí las cosas son así. Entonces hay gente que por amor a las tradiciones se salta hasta su propia autoridad, y esto no es correcto delante de Dios tampoco, porque toda iglesia tiene autoridad, entonces generalmente son los líderes, los pastores los que tienen que ver, porque esta idea de sobrever, la palabra obispo significa sobreveedor, o sea, el que Dios colocó un poquito más arriba, no para que reciba la gloria, sino para que vea por los demás. Entonces Él no va a ver solamente por uno, sino que va a ver por todos. Entonces Él es el que tiene la autoridad, el liderazgo, el que tiene la autoridad de sobrever por todos. Entonces, de repente alguien sobresale, como el apóstol Pablo habló, y la Escritura habla en el Nuevo Testamento sobre los excesos. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de peinados ostentosos, y usted ninguna la ha visto con peinados ostentosos, menos los sábados de la mañana que se salen rápido. No hay tiempo para las tentaciones. ¿Ah? No, es una broma. No es que lleguen mal tampoco. Pero cuando el apóstol Pablo habla de peinado ostentoso, eran las costumbres de ese tiempo. Eran las costumbres de esos peinados encollados. Peinados como se usaron también en los años 60, por ahí, los peinados altos, y el pelo se juntaba así y se hacía una cosa alta.
Esto tiene que ver igual con el contexto cultural, porque en ese tiempo llegaban el lugar donde se encontraban, igual llegaba mucha gente de todos lados, se ejercía también la prostitución, donde las mujeres ostentaban en base a esas cosas. Claro. Entonces, en el contexto histórico que lo dijo también, tiene que ver en relación con eso. Claro, había extremos, Claro, había extremos. Entonces, la gente, como había, en ese tiempo no existía en la práctica la clase media, que hoy día todo Chile es clase media, nadie es clase alta. En ese tiempo estaban los esclavos, la clase que no era la clase trabajadora, sino que eran los esclavos, porque también había una clase trabajadora, algunos funcionarios del imperio y gente que tenía sus pequeños emprendimientos, pero todos los emprendimientos eran en base a la esclavitud dentro del imperio romano. Había miles y miles de esclavos. La gente compraba un esclavo como quien hoy día va a Sodi y va a comprar un taladro, compra una herramienta para hacer un trabajo. La gente iba a comprar un esclavo. Ese era el mundo de los cristianos del primer siglo. Entonces, esa clase también iba a la iglesia. También había muchos cristianos. Por eso el apóstol Pablo da consejos para los esclavos y consejos para los amos. Hay un mundo que descubrir respecto a eso, como era la esclavitud. La esclavitud del mundo romano no era como la esclavitud de los egipcios. Los judíos, cuando fueron esclavos del pueblo egipcio, fueron esclavos del faraón. No cualquiera ponía una mano sobre el esclavo, porque era una esclavitud estatal. Pero la esclavitud romana era una esclavitud de propiedad privada. Cuando una persona compraba un esclavo, podía hacer lo que quisiera con ese esclavo. Matarlo en cualquier momento, castigarlo, someterlo a las cosas más, más crueles, porque era su esclavo y ninguna autoridad romana podía impedir que él haga lo que quisiera con el esclavo. Entonces, por eso que Pablo le habla, y la Escritura le habla a la gente, porque uno dice Pablo realmente fue un hombre que habla. La Escritura le habla a los amos que el Dios del esclavo es el mismo Dios del amo, que son iguales. Pues había una desigualdad muy, muy grande. Entonces, en este sentido, la vida social y el aspecto físico, la indumentaria, también tiene que haber sido muy distinto. Porque no todos compraban en Falabella ni en la ropa americana. No había eso. O sea, hoy día una persona compra con Falabella o lo compra en la ropa europea, prácticamente lo mismo, incluso algunas cosas son de más calidad. Yo algunos jeans que compraba, me aburrí de comprarlo en la tienda original, porque es más malo. Comprar el que viene legítimo del extranjero con una tela, no, porque en Chile todos lo rebajan de calidad para venderlo. Entonces, son de muy buena calidad, pero en ese tiempo no había esa cuestión que igualaba a la gente. Había lo que separaba, los colores. Había una hermana que se convirtió que era comerciante de púrpura. El púrpura era el color que usaban la de clase alta, o sea, era una comerciante de nivel alto. Entonces, había muchas cosas que lo separaban. Entonces, por lo tanto, cuando una mujer llegaba con un peinado ostentoso, era un peinado que le costaba 2 años de sueldo a la hermana que era esclava. Entonces, era una ostentación, y eso dañaba la comunión que debería haber. Entonces, esto, el apóstol Pablo también luchó contra esto, pero no es nuestro tema hablar de las desigualdades sociales, sino que el tema es hombre-mujer, que también la Escritura lo plantea. Entonces, el párrafo, aquí en este párrafo, el primer párrafo de la página 200, hay varias citas bíblicas. El apóstol Pablo habla de los esposos amen a sus esposas. La unión entre esposo y esposa no es temporal, sino para toda la vida, y no es trivial, sino una profunda relación que Dios creó para mostrar un cuadro de la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, cuando Pablo se toma el trabajo, hermanos, de usar una figura tan sagrada, una comparación tan elevada de la relación de Cristo con la iglesia, para hablar del tema de la relación del hombre y la mujer en el estado de matrimonio, el apóstol Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo, está colocando el matrimonio como subrayado. Esa relación es algo tremendo. Cuando el Señor Jesucristo habla de su iglesia, habla de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
conoce mi voz. Y dice, y nada ata de mi mano. O sea, una actitud de defensa, una actitud de protección absoluta. Entonces, cuando Pablo nos coloca esa figura, es una figura que todos los matrimonios debemos analizar. Todos los hombres debemos analizar cómo está la relación con nuestra esposa desde el punto de vista de cómo está la relación de Cristo con su iglesia. Hoy día uno puede comparar, hermanos, mirando el matrimonio cristiano y el matrimonio judío. ¿Qué hacía un judío cuando la esposa cocinaba mal? Podía divorciarse, podía declarar, no, la mujer no sirve, no es útil, no es hacendosa, no. Por lo tanto voy a buscar un par de amigos, vamos a hacer una reunión, voy a escribirle una carta y me divorcio. Había muchas cosas, incluso había, cuando no tenían hijos también, hoy día no la llevaba al médico para que le ayude, no, simplemente no me sirve. Incluso en ese tiempo la ignorancia médica que había, podía ser el hombre el que estaba fallando, pero con una presión tremenda, claro. Simplemente era la mujer a la que se consideraba que estaba fallando. Entonces, estas cosas tienen que hacernos mirar a nosotros hoy día desde el punto de vista cristiano. Desde el punto de vista cristiano, cómo ocurrieron estas cosas en Israel, pero es porque ellos torcieron, ellos se desviaron, ellos se alejaron. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces hoy día como iglesia, nosotros con una revelación más grande, una revelación más amplia, una revelación más precisa, tenemos que ver cómo está nuestra casa. Porque si nosotros estamos igual que el pueblo judío, en cumplimiento, entonces somos culpables de algo grave porque tenemos una revelación mucho más amplia. Un pacto fundado sobre mejores promesas, dice la Escritura, y por lo tanto tenemos más luz. Entonces nosotros tenemos que vivir las cosas realmente como Dios quiso que fueran originalmente. Por eso cuando al Señor le llevaron esta consulta sobre el matrimonio y el divorcio, Él dijo, pero al principio no fue así. O sea, ellos se habían separado de la voluntad de Dios en el principio. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo con todo lo que Dios había entregado al pueblo de Israel? Estaba haciendo lo que hicieron los reformadores del siglo XVI, reformar las cosas. Recuerden estas frases del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo, o sea, Dios estaba exigiéndonos ahora, porque Dios iba a producir un actuar distinto por el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, tenía el derecho Dios de exigir un cumplimiento mayor. Porque la gracia, la diferencia que Dios nos ha dado en esa gracia, es que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. El Espíritu que recibiste cuando creíste, o sea, en el acto de haber creído en el Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y ese Espíritu nos guía a toda verdad, como dijo el Señor. Por esto, hermanos, en todos estos temas que son una complicación, que son conflictivos en la sociedad, nosotros como creyentes debemos tener las cosas claras. Y si no las tenemos claras, no es porque nos falte revelación, porque nos falte que Dios nos revele algo nuevo, nos diga la última palabra. No, la revelación está, pero tenemos que escudriñarla y ver cómo estamos nosotros y examinarnos también a la luz de esa palabra, como este domingo se celebra el Día de la Madre, y muchas iglesias vamos a hablar, predicar, enseñar, porque resulta que la sociedad está haciendo mucho ruido con sus declaraciones, con sus formas de interpretación. En lo personal, hermanos, en el tema de la predicación y la enseñanza, yo soy reacio a guiarme tanto por el calendario. O sea, el calendario nos debe marcar nuestra predicación, nuestra enseñanza, que debemos tener. Se celebra el combate naval de Iquique, vamos a hablar del paso por el Mar Rojo. No es la idea. Pero saben que este Día de la Madre, yo estoy siguiendo una secuencia de textos bíblicos, pero este Día de la Madre me he dado cuenta que están haciendo una promoción, incluso de la homosexualidad. Vean las redes sociales. También está como el tema ahí. Justo, o sea,
Es una cosa que lanzan, pero precisa. Entonces, es un momento en el cual la iglesia también tiene que hablar lo que está revelado. No es entregar un mensaje contra alguien, sino sacarle lustre, un poco que veamos bien, así como a veces se colocan versículos en la pared escritos y de repente el polvo empieza, los vidrios ya se ensucian y no se ve bien. Entonces, limpiar bien, es decir, esto es lo que Dios reveló para la esposa, para el esposo, para los hijos, para la familia. Entonces, conviene en algunas situaciones hacer un alto y tocar un tema, hermanos, que es contingente, que tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy día y con las presiones también de enseñanza, de motivación que están teniendo los estudiantes en los colegios, que recibe todo el mundo a través de los medios de información, de los medios que tenemos que ver todos los días para estar informados. Entonces, estamos recibiendo presión contraria, absolutamente contraria, a lo que son los principios de Dios. Porque hoy día algunos creen que están inventando la familia, como que la familia fuera una cosa que no existía, entonces hay que tratar de sacar elementos de aquí y de acá para armar la familia. Ignoran, digamos, no en forma por ignorancia plena, sino que pretenden ignorar que la familia es una cosa cultural que viene de siglos y que en la base Dios la instituyó. Porque es verdad que hay muchos modelos de familia en algunos lugares también del mundo, pero no era el modelo original que Dios entregó al pueblo de Israel y que nos llevó a nosotros por el Evangelio. El modelo de Dios original. Así como hay relatos de la creación también entre los mayas, entre distintas culturas hay relatos de la creación que guardan cierta relación con los relatos originales que están en la Escritura. Pero nosotros creemos en una palabra de Dios, que es la Biblia, en una revelación que Dios dio, que es la revelación cierta, y que en otros lugares ha rebotado el conocimiento y que ellos han tomado ciertas partes, pero que no son el conocimiento completo. Entonces nosotros hoy día no tenemos que tomar de los hindúes, que tomar de los mayas, tomar de aquí y de allá, porque tenemos la revelación más completa en la Escritura. Y aunque nos digan fanáticos, bibliólatras, que idolatramos la Biblia, no, que la Biblia es la palabra de Dios. Dios hoy día nos separa en las plazas a hablarnos de nuevo, pero tenemos la palabra escrita. Hoy día hay mucha gente que puede predicar la palabra del Señor, pero nunca va a ser tan preciso como lo que Dios mismo dice en la Escritura. Porque el apóstol Pablo dijo: examinarlo todo, retener lo bueno. O sea, todo lo que uno escucha que se habla en nombre de Dios, hay que examinarlo y retener lo bueno. Pero la palabra profética, dijo Pedro, es la palabra profética más segura, es la que ya está escrita. La que fue revelada por Dios para que quede así como una foto fija. Esta es la palabra que tenemos que examinar. Y ella nos da todos estos principios. Entonces la relación hombre-mujer tenemos que examinarla hoy día. Y es por eso yo les hablaba de que nosotros en días como estos, en otros momentos también, la iglesia habla sobre el tema. Lo importante, hermanos, es, para ir concluyendo esta sección, mirar las desviaciones que hay sobre los modelos bíblicos en este mundo. Nosotros tenemos el modelo bíblico y vemos con nitidez cuál es la desviación. Pero, ¿cómo nosotros actuamos para ser luz y ser sal en este mundo? Para poder ayudar a corregir en parte, porque no vamos a lograr erradicar los males de este mundo con la predicación de la palabra de Dios. Dios nunca pretendió que el Evangelio iba a cambiar a todo el mundo iba a ser salvo. Siempre va a haber gente que se rebele contra él. Pero nosotros debemos tener, hermanos, la gracia y la sabiduría del Señor para cumplir nuestro papel de iluminar y de ser sal, ser impedir, ser de alguna manera como un impedimento a la corrupción, creando matrimonios saludables, hijos saludables que sean de aporte a Dios, pero también a la sociedad. Entonces, por esto es que nuestro enfoque debe ser un enfoque, hermanos, que tome en cuenta la humanidad de los seres humanos. Que en todo ser humano, creado por Dios, está la imagen de Dios. Una persona que asesino,
una persona que es violador, una persona que desvió su orientación sexual, homosexual, lesbiana. En todos todavía está la imagen de Dios distorsionada, y toda persona, hermanos, que se aparta de los modelos de Dios está sufriendo. Eso hay que entenderlo. Los cristianos no podemos desconocer que la persona que está en el mundo fuera de Cristo no solamente está en rebelión contra Dios, está en desobediencia, está todo eso, está sufriendo. Porque el mundo es cruel, es como parte del infierno aquí en este mundo. Es como sufrir en diferentes cosas, temores, un montón de cosas. La gente trata de dar la impresión de que lo están pasando súper bien. Cuando uno conversa con la gente homosexual, ellos presentan una careta, sí, pero por dentro es un drama. Por dentro es un drama. Hace muchos años, décadas atrás, yo estaba comenzando el ministerio pastoral y en una oportunidad tuve un encuentro con una persona homosexual que pidió conversar conmigo. Era un hombre de la edad, yo creo que de la edad que yo tengo ahora. Yo estaba comenzando el ministerio pastoral por ahí por los 27 años, 28 años. Y él me pidió conversar conmigo. Entonces me dijo lo que era. Y conversamos un poco y me pidió que vaya a visitarlo a su casa. Estamos hablando, hermano, de los años 80, donde uno tenía cierto recelo, ya estaba el tema del implantado el tema del SIDA, me parece mucho que ya estaba esa cosa. Entonces, toda la cuestión social también del desprecio por los homosexuales, yo les confieso que yo tuve mi lucha para ir solo a la casa de este caballero que me estaba pidiendo una visita para conversar conmigo, y en el fondo él lo hizo como para probarme. Si todo lo que yo le había hablado de Dios, del amor de Dios y todo eso, era real o no. O sea, si yo estaba dispuesto, así que después de pensarlo, de reflexionarlo, fui a conversar con él. Entonces, me senté en una mesa, compartimos, me esperaba como una once, una bebida, me sirvió primero, y yo muchas cosas como temores, así. Claro, o sea, cosas muy humanas, pero que uno las tiene. Entonces, y además lo otro, contagio y tantas cuestiones que había como así como en el ambiente de la preocupación. Y al final me contó el drama de él. Él había asistido a una iglesia cuando niño, y a los 5 años fue violado por una persona de la iglesia. Entonces, ese drama le ocurrió, llegó a la adolescencia, y en la adolescencia tuvo como esto que se llama una disfunción, no es disfunción la palabra precisa, cuando la persona empieza a ver las cosas medias nubladas, una confusión sobre el tema de su identidad sexual. Empezó a sentirse atraído por las niñas, pero también empezó a sentirse atraído por sus compañeros. Entonces empezó a sufrir esto y no hallaba a quién decirlo. O sea, él ya no iba a ir a una iglesia a buscar ayuda de un pastor, de alguien de una iglesia, porque en la iglesia, la familia donde él tenía como amistad con él, con parientes y todo, lo habían defraudado. Entonces se le ocurrió hacer una consulta médica, ir a un hospital y pedir que lo vea un médico. Pero no porque estaba enfermo, sino para tener una persona profesional con la cual conversar. Y le contó su realidad a un doctor. Lamentablemente el doctor era homosexual. Entonces el doctor le dijo, mira, esta es tu realidad, tienes que aceptarlo y vivir de acuerdo a esto. Eso fue en su adolescencia. Él ya, cuando yo lo conocí, era un hombre maduro, mayor, y se dio cuenta que en ese punto de su vida tomó la decisión equivocada por seguir el consejo equivocado. Entonces, para él, todo lo que él había vivido era sufrir y tratar de dar la apariencia de vivir, de pasarlo bien, de tener una pareja, de sentir el amor y todas estas cosas, pero se dio cuenta que tenía un tremendo vacío. Porque estaba llegando la edad en que las personas ya tienen hijos, tienen familia, y él estaba solo, despreciado por sus familiares, despreciado por todo el mundo, y todo el mundo lo miraba así como mal.
Entonces, nosotros no podemos, hermanos, deslindar que el tema de la homosexualidad no es solamente un tema que nos hable de una desobediencia a la ley de Dios, que todo el mundo desobedece a la ley de Dios. No solamente que es un tema que Dios va a juzgar un día y la gente y los homosexuales se van a ir al infierno. Todo el que no cree en el Señor Jesucristo ya está condenado. Entonces, es un tema que tiene que ver con el sufrimiento del ser humano por causa del pecado. Entonces, a nosotros, ¿qué tiene que movernos? Lo que movió al Señor. La misericordia, la compasión, para si tenemos que hacer una declaración, tomar en cuenta que detrás del caso de un homosexual, cuando uno dice un caso, hay una familia, hay padres, a veces hay hijos, también esas personas han tenido hijos y después en algún momento esa cosa que tenían por dentro la declaran y entonces es todo un drama que hay. No es solamente el caso de una persona que desobedece y se va a ir al infierno. No, sí. Para irse al infierno no hay que hacer mucho esfuerzo. El que no cree ya está condenado. Entonces, como iglesia nosotros debemos centrarnos y mirar estas cosas de otra manera. Lamentablemente esa persona quería solamente ser escuchado, yo le hablé del evangelio y todo esto, pero después nunca más tuvimos contacto. Yo tampoco tenía el conocimiento que tengo ahora, la experiencia que tengo ahora, sino creo que yo lo habría insistido sobre él, yo habría ido, pero es que la iglesia a veces nos pone en una forma, hermanos, que nos cuidamos tanto que llegamos a ser casi como los fariseos. El otro caso que quiero contarles es el caso de un joven en una iglesia de Temuco, también por esa época, que él se crió en una iglesia y fue a Santiago después, y allá conoció la droga y también conoció la homosexualidad. Se contagió de SIDA y volvió a la casa de sus padres, a la ciudad de Temuco, a la iglesia donde él se había criado. Entonces, él fue a una conferencia que fuimos varios pastores a Temuco en tiempo que hubo una crisis con los mapuches. Hubo una conferencia hace muchos años atrás con unos hermanos pieles rojas de Estados Unidos. También se hizo una cosa grande en Temuco. Fui con el pastor Jairo Montesinos en esa oportunidad a Temuco. Y llevaron a este joven para contar su testimonio. Entonces él contó todo lo que le pasó. Dijo que llegó a su iglesia y todo el mundo, la iglesia a veces estaba llena, y dijo esta frase con mucha tristeza: pero yo siempre tenía una banca para mí solo. Nadie se sentaba con él, porque él tenía SIDA, porque él había desobedecido al Señor. Entonces, hermano, esto debe a nosotros marcarnos cuando nosotros enfrentamos los temas del pecado en el mundo. Es que anteriormente igual había mucho desconocimiento de cómo se contagiaba el SIDA. Entonces pensaba que solo por hablarle a otra persona te va a contagiar, y en cambio ahora hay más información, que se sabe que hay por 3 días, y que no es por hablar y por usar el pañuelo de la persona, sino que es por la vía sexual, que es por la vía sanguínea o del feto. En cambio ahora hay más conocimiento, entonces yo creo que igual eso aclara para que igual no haya ese tipo de confusiones y miremos a la persona no con tanto estigma o razonamiento humano, sino que verlo como Jesús vio cuando él estuvo con los pecadores, y no lo vio con sus pecados, sino que lo vio con misericordia. Es más, porque la iglesia le dio un teléfono, un homosexual se convirtió al Señor. Hace años atrás fue una lucha tremenda en él, hubo un trabajo grande que se hizo con él, y de hecho dentro de su aceptar al Señor tuvo una recaída entre medio. Volvió a levantarse en el Señor, él se enteró que tenía SIDA. Desde ese momento él comenzó a predicar, él terminó, como terminan todos los enfermos de SIDA en un hospital, pero él, en la condición en la que estaba, él predicaba al Señor, él le predicaba a las enfermeras, a los doctores, murió predicando al Señor. En la condición en la que él murió, él puro hueso, él murió predicando, había una pasión tremenda en él. Un cambio real. Y fue muy largo y fue muy fuerte toda la experiencia que él tuvo desde que se convirtió al Señor, porque entre medio sí hubo una recaída aparte de él.
pero ahí él se volvió a levantar, volvió a tomar fuerza en el Señor, volvió a seguir su compromiso con Dios hasta el último de sus días. Entonces para nosotros fue un testimonio muy grande de pasión, de amor, de lo que hace el Señor en una persona, y en él también el testimonio que le da a todos los que lo rodean. Claro. Y murió. Claro, esas son las cosas, hermanos, que hay que atesorar, porque en el fondo Dios nos muestra a través de situaciones específicas cómo debe ser la iglesia en este tiempo, cómo debe actuar. Entonces nosotros como iglesia tenemos que defender la palabra del Señor, por supuesto, defender el Evangelio de alguna manera, pero hermanos, el Evangelio más que defenderlo hay que predicarlo. La gente, unos se van a salvar, otros van a ser incrédulos, pero tenemos que seguir predicándole a todo el mundo. Entonces el Señor en alguna oportunidad cuando sanó a los leprosos tuvo acercamientos hacia él. Entonces nosotros debemos tener la actitud del Señor. Un fariseo jamás se habría acercado. Un fariseo jamás había entrado a ciertas casas donde el Señor entró. Entonces nosotros tenemos que desprendernos de esa cosa religiosa que a veces se nos pega un poquito, porque es parte de nuestro cuidado, que van a decir si yo, que esta cosa, que si converso con esta persona, tantas cosas que pueden decir, o que nosotros podemos temer. Pero si nosotros vivimos bajo esos temores, hermanos, podemos caer en el farisaísmo. No digo que seamos demasiado extremados, la Biblia dice que debemos ser sobrios también, prudentes, pero que la prudencia no sea tanta que nos impida hacer la obra del buen samaritano cuando es necesario. Que Dios nos ayude en los momentos que nos toque, porque a veces nos toca estar en el límite, en la frontera, y somos el único luz que esa persona tiene, y en ese momento no se nos corte la corriente, que seamos luz. Y a veces es difícil por el hecho, o hay iglesias que son del campo, que igual tienen más estigmas o también por la misma temática. Entonces a veces vemos que la iglesia a veces no está preparada para muchos cambios que están ocurriendo en la Claro. sociedad. Siempre depende de la enseñanza. Depende fundamentalmente de la enseñanza. Muy importante, hermano, lo que usted enseña en su iglesia, los que predican del púlpito, los niños, los jóvenes. Es importantísima la labor de los maestros. Estamos en la hora. Abajo hay café, agua, así que ustedes ya saben.